Imagina por un momento que tienes un superpoder oculto. Un poder que, una vez dominado, te permite lograr cualquier cosa que te propongas: bajar de peso, construir un negocio exitoso, escribir un libro, dominar un nuevo idioma o alcanzar la libertad financiera. Ese superpoder no es la inteligencia, ni el talento, ni siquiera la suerte. Es algo mucho más accesible y a la vez más poderoso: la disciplina. Pero, ¿qué es realmente la disciplina? Muchos la confunden con sufrimiento, restricción o una vida gris sin placer. Nada más lejos de la realidad. La disciplina es la llave maestra que te libera de las cadenas de la procrastinación, de la mediocridad y de la frustración de no alcanzar tus metas. Es lo que te permite tomar el control de tu vida y convertirte en la mejor versión de ti mismo. La gran mentira de la motivación. Vivimos en una sociedad obsesionada con la motivación. Buscamos frases inspiradoras, vídeos emocionantes y charlas motivacionales que nos den ese empujón para empezar. Pero aquí está el problema: la motivación es efímera. Depende de cómo te sientes en un momento dado, y los sentimientos son volubles. Un día estás lleno de energía y al siguiente no quieres salir de la cama. La disciplina, en cambio, no depende de cómo te sientes. Es el compromiso de hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es lo que separa a los que sueñan de los que logran. Mientras otros esperan a sentirse listos, tú actuarás. Mientras otros buscan atajos, tú avanzarás paso a paso. El mito de la fuerza de voluntad. Otro error común es creer que la disciplina depende de una fuerza de voluntad inquebrantable. La ciencia ha demostrado que la fuerza de voluntad es como un músculo: se fatiga con el uso. Si confías solo en ella, terminarás agotado y recayendo en malos hábitos. La verdadera disciplina no se trata de aguantar, sino de diseñar sistemas. No es fuerza bruta, sino inteligencia aplicada. En este audiolibro aprenderás a construir hábitos sólidos, a eliminar tentaciones y a crear un entorno que trabaje a tu favor, para que la disciplina deje de ser una lucha y se convierta en tu segunda naturaleza. Historias que inspiran. Piensa en cualquier persona que admires: un atleta de élite, un empresario exitoso, un artista reconocido. Detrás de su éxito no hay magia, sino disciplina. Michael Jordan no era el jugador más alto ni el más rápido de la NBA, pero sí el más disciplinado. Mientras otros descansaban, él practicaba tiros libres hasta altas horas de la noche. J.K. Rowling escribió Harry Potter en cafés, como madre soltera y en condiciones económicas difíciles. Su disciplina la llevó de vivir de ayudas sociales a ser una de las escritoras más ricas del mundo. Elon Musk trabaja 80 a 100 horas a la semana, no porque le sobre energía, sino porque ha convertido la productividad en un hábito. Estos ejemplos no son para que te compares, sino para que veas un patrón: el éxito es acumulativo. No se trata de un golpe de suerte, sino de pequeñas acciones repetidas día tras día. Lo que ganarás con este método. Este no es otro libro teórico lleno de ideas abstractas. Es un manual práctico, basado en psicología, neurociencia y casos reales, diseñado para que transformes tu vida. Al aplicar lo que aprenderás aquí, dejarás de postergar, sabrás cómo empezar incluso cuando no tienes ganas. Crearás hábitos inquebrantables, desde ejercicio hasta aprendizaje constante. Aumentarás tu enfoque, eliminarás distracciones y trabajarás en lo importante. Recuperarás el control, dejarás de ser esclavo de tus impulsos y emociones. Verás resultados tangibles, en tu salud, carrera, relaciones y paz mental. ¿Cómo usar este audiolibro? No necesitas escucharlo de una sola vez. De hecho, te recomiendo que tomes notas, detén el audio cuando escuches una idea poderosa y aplícala de inmediato. Empieces pequeño, elige una técnica del capítulo 3 y ponla en práctica hoy. Un último mensaje antes de empezar. La disciplina duele al principio. Sentirás resistencia, incomodidad y ganas de rendirte. Pero es la misma incomodidad que forja carácter. Dentro de un año, mirarás atrás y agradecerás haber empezado hoy. ¿Listo para tomar el control? Comencemos. Capítulo 1. Las leyes de la disciplina, la ciencia detrás de los hábitos. ¿Por qué tus hábitos te sabotean y cómo reprogramarlos? Imagina que tu cerebro es un campo nevado.
La primera vez que caminas sobre la nieve, es difícil avanzar. Pero con cada paso, el camino se hace más claro, hasta que finalmente se crea un sendero bien definido. Esto es exactamente cómo funcionan los hábitos en tu mente, cada repetición hace el camino más fácil, hasta que la acción se vuelve automática. El problema es que este mecanismo no distingue entre hábitos buenos y malos. Si repites comportamientos negativos, como procrastinar o comer por estrés, tu cerebro los convierte en autopistas. La buena noticia es que puedes reprogramar esos caminos. Y hoy descubrirás cómo. La neurociencia de los hábitos, el loop que controla tu vida. En 2012, investigadores del MIT descubrieron el ciclo del hábito, un proceso neurológico de 3 pasos que gobierna casi el 40% de nuestras acciones diarias. Señal, el detonante, una hora del día, un lugar, una emoción. Rutina, la acción automática, desplazarte a redes sociales, fumar, hacer ejercicio. Recompensa, el beneficio inmediato, alivio, placer, distracción. Ejemplo real. Señal, aburrimiento en el trabajo, 3 de la tarde. Rutina, revisor Instagram. Recompensa, dopamina rápida por likes o mensajes. El truco no es eliminar el hábito, sino rediseñar el ciclo. Los 3 errores que arruinan tu autodisciplina. Confiar en la fuerza de voluntad. Estudios de la Universidad de Stanford muestran que la fuerza de voluntad se agota como un músculo. Solución, usa reglas de implementación. Sí, señal, entonces, acción positiva. Ignorar el entorno. Un estudio en Ealt Psychology reveló que personas con cereales en el mostrador pesaban 9 kilogramos más que quienes los guardaban. Solución, haz los buenos hábitos visibles y los malos inaccesibles. Buscar cambios radicales. Investigadores de University College London comprobaron que pequeños pasos tienen un 300% más de éxito. Solución, regla de los 2 minutos, capítulo 3. Ejercicio práctico, identifica tus hábitos críticos. Algunos hábitos tienen un efecto dominó en tu vida. Para encontrarlos, responde. ¿Qué comportamiento, si lo hicieras diariamente, tendría el impacto más positivo en mi vida? Ejemplo, ejercicio 20 minutos. Más energía. Mejor productividad. Menos esters. ¿Qué hábito negativo, si lo eliminaras, liberaría más potencial? Ejemplo, revisar emails al despertar. Menos anxiety. Mejor enfoque matutino. Caso de estudio. James Clear, autor de Hábitos Atómicos, transformó su carrera empezando con un hábito crítico, escribir un párrafo al día. Esos párrafos se convirtieron en un bestseller mundial. El secreto de los Navy SEAL, dominar el microhábito. Los equipos de operaciones especiales usan una técnica llamada agregación de ganancias marginales, mejorar el 1% cada día. Así es como aplicarla. Elige un hábito clave, ejemplo. Leer para aprender. Rompe la acción en su versión más pequeña, ejemplo. Leer un párrafo. Repite hasta que sea automático, luego escala. La disciplina es hacer lo que odias como si lo amaras. Mike Tyson. Resumen visual, las 3 leyes de la disciplina científica. Ley de la repetición, 21 a 66 días para automatizar un hábito, según estudio del University College London. Ley del entorno, diseña espacios que hagan el éxito inevitable. Ley del 1%, pequeñas mejoras acumuladas crean resultados extraordinarios. Acción inmediata. Elige un hábito crítico para trabajar esta semana. Capítulo 2. Elimina las excusas. Our mindset to los imparables. Cuando tu mente te sabotea, y cómo contraatacar. ¿Sabías que el 92% de las personas que establecen metas nunca las cumplen? Estudio de la Universidad de Scranton. La razón principal no es la falta de tiempo, recursos o conocimiento. Es algo mucho más insidioso, el arte de engañarse a uno mismo con excusas convincentes. Este capítulo es un campo de batalla. Aquí desarmarás las mentiras que te impiden actuar y las reemplazarás con un sistema de creencias a prueba de balas. Porque la disciplina no comienza con acciones, sino con pensamientos. Las 5 excusas más letales, y sus antídotos.
1. No tengo tiempo. Realidad, todos tenemos 24 horas. Los más ocupados, CEO, atletas olímpicos, encuentran tiempo porque lo convierten en no negociable. Usa la regla del 5-5-5, 5 minutos al despertar, 5 después de comer y 5 antes de dormir para tu hábito clave. Ejemplo real, Haruki Murakami escribe 5 páginas diarias sin falta, aunque no tenga tiempo. Así ha publicado 14 novelas. 2. No estoy motivado. Realidad, la motivación sigue a la acción, no al revés. Principio de psicología conductual. Técnica del pacto de hierro, comprométete públicamente, ejemplo. Si no escribo 500 palabras hoy, donaré $100 a un partido político que odio. 3. Es demasiado difícil. Realidad, tu cerebro exagera la dificultad para conservar energía, sesgo de status quo. Método trozo de salami. Corta la tarea en rebanadas tan finas que parezcan absurdamente fáciles, ejemplo. Escribir una oración en vez de escribir un libro. 4. No soy disciplinado. Realidad, la disciplina es una habilidad, no un rasgo genético. Entrenamiento de 2 semanas. Elige una microacción, ejemplo. Hacer la cama al 100% perfecta, y hazla impecablemente por 14 días. Esto reprograma tu autoimagen. 5. Comenzaré mañana. Realidad, el mañana es una ilusión. El 97% de quienes posponen no lo intentan después. Journal of Behavioral Psychology. Regla de la hora incompleto. Si piensas mañana, haz aunque sea el 5% de la tarea hoy, ejemplo. Si es ejercicio, ponte las zapatillas y haz una flexión. Caso real, de víctima a dueño de su vida. En 2019, Sara, una oyente del podcast, pesaba 136 kilogramos y decía, es mi genética. Tras aplicar estos principios, cambió su excusa por elijo responsabilizarme. Usó la técnica sí, entonces, si abro la alacena, tomo agua primero. En 18 meses perdió 62 kilogramos y corrió un maratón. Su secreto, no eliminó las excusas, las reemplazó con frases de poder. El poder de la rendición total, técnica de los Navy SLS. Los SLS usan el 40% rule. Cuando tu mente dice ya no puedo, solo has usado el 40% de tu capacidad real. ¿Cómo aplicarlo? Identifica tu punto de quiebre, ejemplo. ¿Quieres dejar de trabajar a las 8 de la tarde? Empuja 10 minutos más. Repite hasta que lo imposible se vuelva normal. La disciplina duele hasta que duele no tenerla. David Goggins. Resumen visual, la fórmula anti-excusas. Reconoce, identifica la excusa como un sabotaje. Desmonta, usa datos o preguntas como, ¿es esto cierto al 100%? Reemplaza, activa tu frase de poder. Actúa, haz aunque sea el 1% de la acción. Acción inmediata. Elige tu excusa más recurrente y crea tu frase de poder personalizada. Capítulo 3. El método de los 2 minutos. ¿Cómo engañar a tu cerebro para empezar? La paradoja de la productividad. Cuanto más pequeño el paso, más grande el resultado. ¿Sabías que el 80% de los proyectos fracasan antes de comenzar? Estudio de la Asociación Americana de Psicología. No por falta de capacidad, sino por el muro psicológico del primer paso. Este capítulo revela un arma secreta usada por atletas olímpicos, escritores bestseller y CEOs. La regla de los 2 minutos, una técnica que hackea tu resistencia mental haciendo que cualquier meta parezca ridículamente alcanzable. ¿Por qué tu cerebro sabotea tus grandes metas? La amígdala, tu cerebro emocional, activa señales de alarma ante tareas complejas. Sesgo de la evitación, percibe el esfuerzo futuro como mayor de lo que realmente es. Parálisis por análisis, cuantas más opciones, menos acción, estudio de la Universidad Columbia. Solución científica, engaña a tu cerebro con umbrales de entrada microscópicos. La regla de los 2 minutos en 3 pasos. Paso 1, reducción absurda. Meta original, escribir un libro. Versión 2 minutos, escribir una oración. Meta original,
Correr 5 kilómetros. Versión 2 minutos, ponerse las zapatillas. Caso real, Stephen King escribe 6 páginas diarias, pero comenzó escribiendo un párrafo en una máquina de escribir prestada. Paso 2. El efecto dominó. Una vez en acción, el 83% de las personas continúan más allá de los 2 minutos. Journal of Consumer Research. Truco clave, usa la inercia psicológica, solo leeré el primer párrafo. Terminas leyendo 10 páginas. Paso 3. Ritual de activación. Será un disparador sensorial. Misma playlist para trabajar. Té específico para estudiar. Luz azul en tu escritorio. Ejemplo, Beethoven comenzaba su día moliendo café manualmente. Ese ritual activaba su modo componer. Trampas mortales, y cómo evitarlas. Es demasiado tonto. Realidad. Estudios en el MIT muestran que microhábitos aumentan un 300% la adherencia. Solución. Prueba 3 días. Si funciona, sigue. Pero yo quiero avanzar rápido. Realidad. Quienes empiezan lento terminan 4 veces más lejos. Estudio Universidad de Toronto. Solución. Usa la fórmula 2-5-10. Día 1 a 3, 2 minutos. Día 4 a 7, 5 minutos. Semana 2 o más, 10 minutos. El secreto de Jerry Seinfeld para no romper la cadena. El cómico usaba un calendario gigante y marcaba con una X roja cada día que escribía chistes. Su regla, nunca rompas la cadena. ¿Cómo adaptarlo? Compra un calendario de papel. Después de tus 2 minutos, marca la 10ª. Tu misión, convertirlo en un muro de vergüenza si dejas espacios vacíos. Resumen visual, la física de los microhábitos. Ley de la inercia conductual, un objeto, tú, en acción tiende a seguir en acción. Principio del umbral mínimo, la dificultad percibida debe ser menor a la resistencia mental. Efecto compuesto, 2 minutos diarios igual a 12 horas anuales de progreso. Acción inmediata. Elige un área crítica. Diseña tu versión 2 minutera. Actívala antes de que termine el día. Capítulo 4. La matriz de la productividad. El sistema que usan los CEOs para hacer más en menos tiempo. La mentira del multitasking, porque hacer menos te lleva más lejos. Un estudio de la Universidad de California reveló que cada interrupción cuesta 23 minutos de productividad. Peor aún, el 68% de las personas no pueden concentrarse más de 12 minutos seguidos. Microsoft Research. Este capítulo te enseñará el mismo sistema que usa Tim Cook, CEO de Apple, para gestionar 5.000 decisiones diarias sin colapsar. No es magia, es el arte de priorizar lo importante sobre lo urgente. La trampa mortal de lo urgente. Tu cerebro está programado para reaccionar a urgencias falsas, notificaciones, emails, problemas que se resuelven solos. Resultados reales, proyectos estratégicos, salud, relaciones clave. Ejemplo real. Warren Buffett rechaza el 99% de oportunidades diciendo, mi éxito viene de decir no a casi todo. La matriz de Eisenhower, versión 2025. Dwight Eisenhower tomó 2 decisiones clave cada minuto durante la Segunda Guerra Mundial usando esta matriz. Importante, no importante. Urgent. 1. Hacer, crisis reales. 2. Programmer, metas estratégicas. No urgente. 3. Delegar, interruptions. 4. Eliminar, pérdidas de tiempo. ¿Cómo aplicarla hoy? Bloquea 15 minutos cada noche para clasificar el día siguiente. Usa códigos de color. Rojo, hacer tú, máximo 3 tareas. Azul, delegar, automatizar. Verde, agendar en calendario. Gris, eliminar. Planchilla descargable, matriz editable más vídeo tutorial. Técnica Deep Work, como trabajar como un neurocientífico. Cal Newport, profesor de Georgetown, demostró que 4 horas de enfoque profundo equivalen a 12 horas de trabajo normal. 3 días de reuniones. Pasos para lograrlo. LH2, Tank de Tiburones. Lugar sin internet, ejemplo. Biblioteca. Horario intocable, ejemplo. 8 a 10 a.m.
Activa el modo mono. Tu cerebro funciona mejor en monotarea, estudio de Stanford. Truco: usa un reloj analógico para evitar la tentación digital. La regla de los 90-30. 90 minutos de concentración más 30 de recuperación, caminar, meditar. Caso real: Elon Musk divide su día en bloques de 5 minutos. Extremo, pero prueba el poder de la segmentación. Los 3 venenos de la productividad y sus antídotos. No sé por dónde empezar. Antídoto: método comer la rana. Brian Tracy. Haz primero la tarea más desagradable. Me distraigo fácilmente. Antídoto: entrenamiento de atención. Pon un cronómetro a 5 minutos. Enfócate en respirar. Cuando te distraigas, reinicia. Incrementa 1 minuto diario hasta llegar a 45. Tengo demasiadas ideas. Antídoto: lista de algún día. Anota todo en un documento. Revise a trimestrament. El 80% ya no te interesará. Ejercicio práctico: tu día ideal según tu cronotipo. Descubre tu energía natural. León, mañanero, trabajo profundo de 5 a 9 am. Lobo, nocturno, creatividad después de 6 de la tarde. Delfín, intermitente, bloques de 25 minutos, Pomodoro. Resumen visual: las 4 leyes de la productividad disciplinada. Ley de los 3 grandes, máximo 3 prioridades diarias, ex-CEO de Twitter. Ley de Parkinson: las tareas se expanden hasta llenar el tiempo asignado. Ley de los 2 minutos: si algo toma menos de 2 minutos, hazlo ahora. Ley de la restricción: menos opciones igual a más acción, experimento del jamón. Acción inmediata. Clasifica tus tareas actuales con la matriz. Programa tu primer bloque de Deep Work mañana. Capítulo 5. La fuerza del entorno. ¿Cómo tu espacio te hace fuerte o débil? El mito de la autodisciplina. ¿Por qué tu ambiente es más poderoso que tu voluntad? Un estudio revolucionario de la Universidad de Cornell demostró algo inquietante: las personas que trabajaban en oficinas desordenadas tomaban decisiones un 40% más impulsivas que aquellas en entornos ordenados. Pero esto va más allá del simple orden. Cada objeto en tu espacio, cada sonido, cada rincón de tu casa está programando tu comportamiento, ya sea para el éxito o el fracaso. Este capítulo no trata sobre cómo ser más disciplinado. Trata sobre cómo rediseñar tu mundo para que la disciplina sea inevitable. La psicología ambiental: cómo tus paredes te controlan. En los años 70, el psicólogo James Gibson introdujo un concepto radical: la teoría de las affordances, o posibilidades de acción. Cada entorno ofrece oportunidades específicas, y tu cerebro las detecta de forma inconsciente. Un sofá mullido grita: siéntate y mira Netflix. Una manzana a la vista susurra: cómeme, con más fuerza que una escondida en el refrigerador. Un gimnasio casero en tu sala te obliga a decidir entre hacer ejercicio o sentir culpa cada día. Ejemplo real. Cuando el hospital de Massachusetts reorganizó su cafetería, colocando agua en lugar de refrescos al alcance inmediato, el consumo de bebidas saludables aumentó un 25%. No hubo sermones ni fuerza de voluntad involucrada. Solo diseño inteligente. Los 3 niveles del entorno disciplinado. 1. Elimina los saboteadores invisibles. El investigador Brian Van Zink demostró que simplemente cambiar el tamaño de los platos reduce la ingesta calórica en un 22%. Aplicación práctica: si quieres escribir más, desinstala las redes sociales de tu computadora y deja el cable del cargador en otra habitación. Obligarás a tu cerebro a elegir entre aburrirse o crear. 2. Crea disparadores de acción. El famoso escritor Víctor Hugo trabajaba desnudo. ¿Por qué? Había ordenado a su sirviente esconder su ropa hasta que terminara sus páginas diarias. Sin ropa, no podía salir. Sin salir, solo podía escribir. Versión moderna: si quieres meditar por las mañanas, deja el cojín de meditación en medio de tu cama. Tendrás que moverlo para acostarte, recordándote tu compromiso. 3. Diseña espacios de flujo. Un estudio de la Universidad de Michigan encontró que las personas que trabajaban junto a una ventana con vista a árboles mostraban un 20% más de concentración que aquellas con vista a una pared. Truco económico:
Usa luces cálidas para áreas de descanso y luces frías, como las de día, para zonas de trabajo. Tu cerebro asociará cada ambiente con su propósito. Caso práctico: ¿cómo transformé mi cocina en una máquina de hábitos saludables? Hace 2 años, mi cocina era una trampa. Galletas en el mostrador, refrescos en la puerta de la nevera. Un día, implementé estos cambios. Fruta en un bol central. Botellas de agua a la altura de los ojos en el refrigerador. Snacks procesados en un estante alto, dentro de un recipiente opaco. Resultado: perdí 8 kilos en 3 meses sin dietas. Mi entorno tomaba las decisiones por mí. El poder de los sonidos ocultos. Investigadores del Rensselaer Polytechnic Institute descubrieron que el sonido de fondo de una cafetería, con murmullos indistintos, aumenta la creatividad hasta un 40% comparado con el silencio absoluto. ¿Cómo usarlo? Para concentración profunda, ruido blanco o sonidos binaurales. Para relajación, sonidos de naturaleza, la lluvia reduce el cortisol un 15%. Ejercicio radical, el método de la casa dividida. Elige un área crítica, ejemplo. Productividad, salud, aprendizaje, y sigue estos pasos. Auditoría ambiental: durante un día, anota cada vez que tu entorno te lleva a actuar en contra de tus metas. Intervención minimalista: cambia al menos 3 elementos físicos para hacer el buen hábito más fácil y el mal hábito más difícil. Prueba de 72 horas: implementa los cambios y observa cómo se altera tu comportamiento sin esfuerzo consciente. La verdad incómoda sobre la disciplina. No necesitas más motivación. No necesitas más fuerza de voluntad. Necesitas un entorno que haga lo correcto inevitable y lo incorrecto casi imposible. Cuando tu espacio trabaja para ti en lugar de contra ti, cada día te acerca a tus metas sin luchar contra tu propia mente. Acción inmediata. Identifica un solo hábito que quieras adoptar o eliminar. Cambia 3 elementos de tu entorno para apoyar ese cambio. Observa durante 3 días cómo tu comportamiento se adapta automáticamente. Capítulo 6. Recompensas y castigos. El sistema de incentivos que usan los mejores entrenadores del mundo. ¿Por qué fallan los propósitos de Año Nuevo? ¿Y cómo hacer que tus metas se cumplan solas? Una investigación de la Asociación Americana de Psicología reveló un dato brutal: el 95% de las personas que intentan cambiar un hábito fracasan antes de los 3 meses. Pero hay un grupo que tiene tasas de éxito 8 veces mayores: aquellos que implementan sistemas de recompensas y consecuencias inmediatas. Este capítulo te enseñará a crear tu propio sistema de incentivos conductuales, el mismo tipo de mecanismos que usan los entrenadores de Navy SLS, los mejores atletas olímpicos y los ejecutivos más productivos del mundo. La neuroeconomía de la autodisciplina. Tu cerebro toma decisiones basándose en un cálculo simple. Dolor inmediato versus placer inmediato. Esto explica por qué. Prefieres ver Netflix hoy que escribir ese libro que te hará famoso algún día. Comes ese postre ahora en lugar de esperar los abdominales marcados de en 6 meses. La solución no es pensar a largo plazo, sino reprogramar los premios y castigos a corto plazo. El método del contrato de hierro. El psicólogo conductual B.F. Skinner demostró que los comportamientos seguidos de consecuencias inmediatas se repiten o extinguen mucho más rápido. Aquí cómo aplicarlo. Elige un hábito crítico, ejemplo. Ejercitarte 30 minutos diarios. Establece consecuencias tangibles. Si lo haces, recompensa inmediata, ejemplo. 15 minutos de tu serie favorita solo después de entrenar. Si no lo haces, castigo inmediato, ejemplo. Donar $50 a una causa KODs. Caso real: un escritor que odiaba al partido político opuesto se obligó a donar $100 cada día que no escribiera 500 palabras. Terminó su novela en 2 meses. La ciencia de las recompensas efectivas. Investigaciones en el MIT descubrieron que las recompensas funcionan mejor cuando son inmediatas. El 90% de la dopamina se libera al anticipar la recompensa, no al recibirla. Variables, como en las máquinas tragamonedas, premios sorpresa son más adictivos. Sociales, compartir logros en redes sociales aumenta la adherencia un 40%. Ejercicio práctico.
Crea un frasco de logros, deposita una moneda cada vez que cumplas. Usa el dinero para algo especial. Usa la app Stick para contratos con dinero real en juego. Cuando los castigos funcionan y cuando no. Un estudio en la Universidad de Chicago encontró que los castigos son un 300% más efectivos cuando son automáticos, no negociables. Dolorosos pero no devastadores. Administrados por terceros, un amigo, una app. Ejemplo poderoso. Un grupo de emprendedores se multaba a sí mismos $1000 por no terminar proyectos. El que diseñó el sistema completó 12 veces más trabajo ese año. El poder de la accountability pública. Investigadores de la Dominican University demostraron que las personas que escriben sus metas, las comparten con un amigo, envían actualizaciones semanales, tienen un 76% más probabilidades de lograrlas. ¿Cómo implementarlo? Haz transmisiones en vivo de tus sesiones de trabajo, como Study with Me en YouTube. Contrata un accountability partner profesional, sí, existe ese trabajo. El sistema de puntos de los Navy SLS. Los instructores de booths, entrenamiento SEAL, usan un método brutal pero efectivo. Cada falla igual a puntos negativos. Alcanzar cierto límite igual a expulsión. Versión civil. Asigna puntos a tus tareas clave. Establece un mínimo semanal. Si no lo alcanzas, activa una consecuencia predeterminada, ejemplo. Limpiar toda la casa. Ejercicio radical, la semana del juicio. Durante 7 días. Registra cada vez que evitas una acción importante. Al final del día, ejecuta inmediatamente una consecuencia, ejemplo. 50 sentadillas por cada hora perdida en redes sociales. Al 7º día, tu cerebro empezará a asociar la procrastinación con dolor inmediato. La verdad incómoda sobre los incentivos. Los sistemas de recompensas y castigos no son trampas. Son puentes neuronales que te llevan hasta que el hábito se vuelva automático. Los mejores atletas del mundo todavía usan estos métodos décadas después de empezar. Acción inmediata. Elige un hábito que hayas fallado en mantener. Diseña un sistema de incentivos con al menos una recompensa inmediata. Una consecuencia automática. Un testigo social. Capítulo 7. Domina tus emociones. El arte de actuar a pesar de todo. La mentira más peligrosa. Primero me siento, luego actúo. Un estudio de la Universidad de Harvard hizo un descubrimiento inquietante. Las personas que esperan sentirse motivadas para actuar pierden un promedio de 19 días al año en pura procrastinación. Peor aún, el 88% de ellas nunca llegan a empezar. Este capítulo destruirá uno de los mitos más dañinos de la productividad, la idea de que necesitas sentirte bien para hacer algo importante. Aprenderás técnicas de psicología cognitiva y neurociencia para actuar primero y dejar que los sentimientos sigan después. La paradoja de la acción-emoción. El psicólogo William James descubrió un principio contraintuitivo. No actuamos porque sentimos, sino que sentimos porque actuamos. Esto significa que la motivación no precede a la acción, la sigue. Cada pequeña acción cambia tu estado emocional. Esperar a tener ganas es el camino más seguro al fracaso. Ejemplo brutal. Los soldados en combate no esperan sentirse valientes para actuar. Su entrenamiento los lleva a moverse primero, y el coraje aparece después. Técnica del sí, entonces, el arma secreta de los psicólogos. Investigaciones de la Universidad de Nueva York muestran que las personas que usan planes sí, entonces, tienen un 300% más probabilidades de actuar. ¿Cómo funciona? Identifica tus disparadores emocionales más comunes. Si me siento cansado. Si tengo miedo al fracaso. Si siento que no tengo tiempo. Crea tu plan de batalla anticipado. Si me siento cansado, entonces beberé agua y caminaré 2 minutos. Si tengo miedo, entonces escribiré solo una frase. Si creo que no tengo tiempo, entonces trabajaré solo 60 segundos. Caso real. Una escritora con bloqueo creativo usó: si siento que lo que escribo es basura, entonces seguiré escribiendo basura durante 5 minutos.
Terminó su novela en 4 meses. El método de los 5 segundos, cómo engañar a tu cerebro reptiliano. La neurocientífica Mel Robbins descubrió que tu cerebro tiene una ventana de 5 segundos para sabotear una decisión. Si actúas dentro de ese lapso, sobrepasas la resistencia. Protocolo de emergencia. Cuando notes resistencia, cuenta 5, 4, 3, 2, 1. Actúa físicamente antes de que termine la cuenta, levántate, abre el documento, ponte las zapatillas. Tu corteza prefrontal, racional, tomará el control. La cuenta regresiva cortocircuita los patrones de autosabotaje. Mel Robbins. La mentira del estado de flujo. Los datos de más de 10.000 artistas y escritores profesionales revelan. Solo el 12% de sus sesiones productivas comenzaron en estado de flujo. El 88% restante empezaron con resistencia y solo encontraron fluidez después de 15 a 20 minutos de acción. Implicación radical. El flow es un resultado, no un prerequisito. Ejercicio de exposición, entrenando tu músculo del disconfort. Basado en terapia de aceptación y compromiso, ACT. Elige una actividad productiva que evites. Programa 10 minutos diarios para hacerla con plena conciencia de las sensaciones físicas de resistencia. Los pensamientos autosaboteadores. Observa cómo, después de 4 a 5 días, la intensidad del malestar disminuye un 60 a 70%. Estudio de caso. Un programador que temía revisar su código usó este método. En 2 semanas, pasó de postergar 8 horas a empezar inmediatamente. Las 3 frases que resetean tu estado emocional. La acción precede a la claridad, no necesitas ver todo el camino, solo el siguiente paso. Puedo hacer esto aunque tenga miedo. El coraje no es ausencia de miedo, sino acción a pesar de él. Este malestar es temporal, las emociones son olas, no duran más de 90 segundos si no las alimentas. Resumen visual, la fórmula de la acción inquebrantable. Reconoce la resistencia, no la niegues. Acepta que el disconfort es parte del proceso. Actúa dentro de los primeros 5 segundos. Refuerza con evidencia, ¿ves? No era tan terrible. Acción inmediata. Identifica tu mayor punto de resistencia emocional. Diseña tu plan entonces específico. Pruébalo hoy mismo, aunque sea en versión mini. Capítulo 8. El ritual inquebrantable. Cómo los mejores del mundo diseñan sus días. El secreto de las mañanas de los triunfadores. Un estudio de 5 años analizó las rutinas matutinas de 350 CEOs, atletas olímpicos y artistas premiados. El denominador común no era despertarse a las 4 de la madrugada ni tomar jugos verdes. El 89% seguía un ritual estructurado en la primera hora del día, diseñado científicamente para activar su cerebro de alto rendimiento. Este capítulo revela cómo construir tu versión personalizada de estos rituales, basado en tu neuroquímica única y tus metas específicas. No es sobre imitar a otros, sino sobre crear un sistema que funcione para ti con precisión militar. La neurociencia del primer momento del día. Tus primeras acciones después de despertar. Determinan tu nivel de cortisol, la hormona del estrés, energía. Programan tus ondas cerebrales para el resto del día. Alfa igual a creatividad, beta igual a enfoque. Activan o silencian tu amígdala, centro emocional que genera ansiedad. Ejemplo crítico. Un estudio en el Journal of Neuroscience mostró que revisar el email en los primeros 30 minutos aumenta la producción de cortisol un 37%, arruinando tu capacidad de tomar decisiones horas después. Los 4 pilares de un ritual matutino inviolable. 1. Activación física, no mental. ¿Por qué? El movimiento libera BDNF, fertilizante cerebral, y noradrenalina, enfoque. ¿Cómo? 5 minutos de estiramientos intensos, si eres nocturno. 7 minutos de ejercicio de resistencia, si eres matutino. Caminata rápida al aire libre, luz solar igual a reset circadiano. 2. Hidratación cerebral. ¿Por qué? Dormir te deshidrata un 2 a 3%, reduciendo tu capacidad cognitiva. ¿Cómo? 500 mililitros de agua con electrolitos al despertar.
Esperar 30 minutos antes de consumir cafeína. 3. Programación intencional. ¿Por qué? Lo primero que consumes mentalmente moldea tu día. ¿Cómo? Si eres analítico, ejemplo. Ingenieros, lectura técnica de 10 minutos. Si eres creativo, ejemplo. Artistas, escritura libre o dibujo. Si lideras equipos, visualización de metas clave. 4. Micro victoria temprana. ¿Por qué? Completar una tarea pequeña activa el circuito de recompensa. ¿Cómo? Hacer tu cama, Navy SLS. Meditación de 90 segundos, Tim Ferriss. Planificar tus 3 grandes del día, Tony Robbins. Caso de estudio, la rutina de 3 grandes mentores. Anna Wintour, Edit or a Vogue. 5:45 am, partido de tenis. 7 de la mañana, revistas internacionales más café. 8 de la mañana, reunión diaria de 12 minutos con equipo. Jocko Willink, Navy SEAL. 4:30 am, entrenamiento JIT. 5:15 am, lectura de historia militar. 5:45 am, planificación táctica del día. Yuval Noah Harari, Historiator. 6 de la mañana, 2 horas de meditación vipassana. 8 de la mañana, escritura profunda, sin internet. Patrón oculto, todos incluyen movimiento más aprendizaje más planificación antes de las 9 de la mañana. ¿Cómo diseñar tu ritual perfecto? Test de 5 minutos. Responde. ¿Cuándo rindo más? Leon, mañana. Ritual antes de las 7 am. Buho, noche. Ritual al mediodía. ¿Qué me carga energía? Extrovertidos, interacción social temprana. Introvertidos, soledad y silencio. ¿Cuál es mi tarea termostato? La actividad que regula todo tu día, ejemplo. Ejercicio, escritura, planificación. Plantilla descargable, diseñador de rituales personalizado. Los 3 asesinos de los rituales, y cómo contraatacar. No tengo tiempo. Solución, comienza con 6 minutos, 2 minutos por pilar. Lo rompo un día y abandono. Solución, la regla del 80-20. Cumple el 80% del ritual, no el 100%. No veo resultados. Solución, registra métricas ocultas, ejemplo. Nivel de energía, decisiones impulsivas evitadas. Ejercicio radical, la prueba de los 21 días. Diseña tu ritual mínimo, 3 pilares. Ejecútalo a la misma hora exacta. Cada día completado, añade $10 a un fondo para algo deseado. Si fallas, dona el dinero acumulado. Dato clave. Tras 3 semanas, el 94% reporta cambios dramáticos en productividad, estudio Universidad de Duke. La verdad incómoda sobre las rutinas. Los rituales no limitan tu libertad, la crean. Quien controla sus mañanas controla su energía, sus emociones, el destino de su día. Acción inmediata. Elige un pilar para implementar mañana. Agrégale otro cada 3 días. Capítulo 9. Resiliencia. El protocolo de reinicio rápido. ¿Por qué el fracaso es tu mejor entrenador? Aunque no lo parezca. Un estudio de la Universidad de Pensilvania siguió a 1000 emprendedores durante una década. Descubrió algo revelador: aquellos que habían fracasado estrepitosamente en sus primeros negocios tenían un 30% más probabilidades de éxito en intentos posteriores. No por talento, sino porque habían desarrollado músculo de resiliencia. Este capítulo no trata sobre cómo evitar caídas. Te enseñará el arte de levantarte más rápido, usando técnicas validadas por psicólogos de élite militar, atletas de alto rendimiento y sobrevivientes de crisis extremas. La biología de la resiliencia. Cuando enfrentas un revés, tu cerebro activa 2 caminos. Circuito del miedo, amígdala, huye, es peligroso. Circuito de crecimiento, corteza prefrontal, ¿qué puedo aprender? Investigadores de Yale descubrieron que puedes fortalecer el segundo circuito con reencuadre cognitivo, cambiar fracasé por experimenté. Microexposiciones controladas, salir de tu zona de confort deliberadamente. Ejemplo brutal.
Los Navy SLS en entrenamiento deben completar ejercicios imposibles, diseñados para hacerles fallar. El objetivo real es enseñarles a reaccionar ante el fracaso. El método de las 3P, cómo evitar que un error se convierta en derrota. El psicólogo Martin Seligman identificó los 3 venenos mentales que amplifican los fracasos. Personalización, es 100% culpa mía. Antídoto, análisis objetivo, ¿qué factores externos influyeron? Pervasividad, esto arruina toda mi vida. Antídoto, delimitar el daño real, ¿en qué áreas específicas impactó? Permanencia, nunca me recuperaré. Antídoto, datos históricos, lista tus 3 peores fracasos pasados y cómo los superaste. Ejercicio práctico. La próxima vez que fracases, escribe. Un hecho objetivo, sin interpretaciones. Un área no afectada. Una acción de reparación inmediata. Técnica del fallo controlado, entrenamiento SEAL. Los equipos de operaciones especiales usan este protocolo. Preparación, anticipa 3 posibles fracasos en tu próxima meta. Simulación, visualiza detalladamente cómo responderías a cada uno. Implementación, cuando ocurra, ejecuta tu plan sin emociones. Caso real, un piloto de combate que practicó 200 fallos simulados reaccionó con calma cuando su avión real perdió un motor. El ritual de las 24 horas, como resetear tu cerebro. Cuando el fracaso te golpee. Hora 0 a 4. Permítete sentir la emoción, ira, tristeza. Escribe todo lo que necesites expresar, luego destruye el papel. Hora 4 a 12. Ejercicio físico intenso, quema cortisol. Hidratación y comida nutritiva. Hora 12 a 24. Sueño reparador, prioritario. Al despertar, anota una lección y uno siguiente paso. Frases de poder para momentos críticos. Esto es temporal, no terminal. Los contratiempos son la cuota de entrada al éxito. Caer está permitido. Quedarse ahí no. El poder de la aún no, mentalidad de crecimiento. La psicóloga Carol Dweck demostró que agregar esta simple palabra cambia todo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo aún. Fracase. No he tenido éxito aún. Ejercicio. Transforma 3 pensamientos derrotistas con aún. Resumen visual, la anatomía de la resiliencia. Preparación, anticipa fallos. Reacción, usa el método 3P. Recuperación, ritual de 24 horas. Reinicio, lección más siguiente paso. Acción inmediata. Identifica tu último fracaso. Aplícale el protocolo completo. Comparte la lección con alguien, solidifica el aprendizaje. Capítulo 10. El ciclo virtuoso. Cuando la disciplina se convierte en quien eres. El secreto mejor guardado de los grandes realizadores, la disciplina deja de doler. Un estudio longitudinal de la Universidad de Londres siguió a 1.200 personas durante 5 años. Descubrió que el 8% que mantenía consistentemente sus hábitos clave experimentó un fenómeno fascinante. Alrededor del mes 8, reportaron que la disciplina dejó de ser un esfuerzo para convertirse en una necesidad natural, como respirar. Este capítulo te llevará detrás del telón de lo que los psicólogos llaman automatización del carácter, el punto donde tus decisiones conscientes se transforman en tu naturaleza inconsciente. Las 4 etapas de la transformación disciplinaria. 1. Fuerza bruta, días 1 a 30. Cada acción requiere esfuerzo consciente. Síntoma clave, tengo que obligarme a. Tácticas, regla de los 2 minutos, contratos de hierro. 2. Resistencia adaptativa, días 31 a 90. El hábito se forma pero sigue incómodo. Síntoma clave, me cansa, pero ya es rutina. Tácticas, recompensas variables, accountability. 3. Aceptación, días 91 a 240. La actividad genera identidad, soy alguien que. Síntoma clave, me siento raro si no lo hago. Tácticas, rituales no negociables, entorno diseñado. 4 fluidez, más de 241 días. El hábito se vuelve automático y placentero. Síntoma clave, lo hago sin pensar, es parte de mí.
Táctica, integración con propósito superior. Dato crucial, el 92% abandona en las primeras 2 etapas. Tú llegarás a la cuarta. El efecto dominó de los hábitos maestros. Investigadores de la Universidad de Northwestern identificaron hábitos nodo, comportamientos que transforman áreas enteras. Ejercicio matutino. Mejor alimentación, más productividad. Meditación diaria. Menos impulsividad, más creatividad. Escritura reflexiva. Claridad emocional, más mejores decisiones. Ejercicio. Identifica tu hábito nodo actual y rastrea 3 efectos secundarios positivos. Casos reales de transformación. El escritor. Comenzó escribiendo 100 palabras diarias por disciplina. A los 18 meses escribía 2000 sin esfuerzo. Hoy publica un libro anual porque no sabe no hacerlo. La ejecutiva. Forzó 20 minutos diarios de aprendizaje. Tras 2 años ascendió 3 puestos. Ahora estudia por placer, no por obligación. Patrón oculto. Ambos pasaron de tengo que a quiero a soy. El punto de inflexión, cuando la disciplina se vuelve adictiva. La neurociencia muestra que tras 8 meses de consistencia, la actividad libera serotonina, satisfacción, en lugar de dopamina, recompensa inmediata. El cerebro reduce la resistencia porque reconoce el patrón como seguro y necesario. Surge el dolor por omisión, malestar al saltarte el hábito. Señal de que llegaste, extrañas tu rutina cuando viajas o enfermas. ¿Cómo acelerar el proceso? Ataduras de identidad. Di, soy una persona que... Aunque al principio sea mentira. Tu cerebro trabajará para hacerlo verdad. Redes neuronales espejo. Rodéate de personas que ya tienen el hábito que deseas. Tu cerebro imitará sus patrones. Símbolos físicos. Usa objetos que representen tu nueva identidad, ejemplo. Zapatillas de correr junto a la cama. La gran paradoja. La disciplina, llevada al nivel de maestría, se convierte en libertad pura. Libertad de las luchas internas. Libertad de la mediocridad autoimpuesta. Libertad para crear la vida que realmente quieres. Ejercicio final. Escribe una carta a tu yo futuro describiendo cómo será tu día cuando la disciplina sea tu segunda naturaleza. Incluye: ¿qué haces sin esfuerzo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué lograste manteniendo el curso? Guárdala y léela cada 3 meses. Tu legado de disciplina. Este no es el final, sino tu primer día como arquitecto de tu destino. Las herramientas están en tus manos. La ciencia es clara. Los resultados son inevitables si persistes. Ahora responde. ¿Qué versión de ti emergerá en 6 meses? ¿Qué historia contarás cuando hayas dominado el arte de la acción consistente? El poder siempre estuvo en tus decisiones diarias. Empieza hoy. Nunca pares. Conclusión: el disciplinado es el verdadero libre. El secreto que nunca te contaron sobre la autodisciplina. Durante años nos han vendido la disciplina como una jaula de sacrificio. Pero los últimos 10 capítulos han revelado la verdad oculta: la disciplina es el pasaporte a la libertad auténtica. Mientras el 92% de las personas vive esclavizada por sus impulsos inmediatos, tú ahora posees el sistema para despertar cada día con propósito en lugar de remordimiento. Mirarte al espejo y reconocer a alguien que cumple lo que promete. Transformar sueños algún día en logros concretados. Tu hoja de ruta definitiva. Los cimientos científicos, capítulos 1 a 3. Los hábitos son cables neuronales que puedes reprogramar. Las excusas son falacias cerebrales desmontables. 2 minutos de acción rompen cualquier parálisis. Los sistemas de implementación, capítulos 4 a 7. Priorizar como un CEO con la matriz Eisenhower. Diseñar entornos que hagan el éxito inevitable. Usar recompensas, palancas emocionales a tu favor. La maestría duradera, capítulos 8 a 10. Converter fracasos en combustible. Ritualizar la excelencia hasta que sea inconsciente. Cruzar el umbral donde la disciplina se vuelve identidad. Las 3 mentiras que debes enterrar para siempre. La disciplina es sufrimiento. La verdadera agonía es arrepentirse por no haber actuado cuando podías.
Algunos nacen disciplinados. Es una habilidad entrenable como cualquier músculo. Es demasiado tarde. El mejor momento para empezar fue antes. El segundo mejor es hoy mismo. Tu desafío final, el que decide todo. Los próximos 72 horas definirán tu camino. Hoy. Relee un capítulo clave. Implementa una técnica inmediatamente. Mañana. Comparte este conocimiento con alguien, enseñar consolida el aprendizaje. Pasado mañana. Diseña tu primer ritual matutino no negociable. Últimas palabras, del equipo a ti. Este audiolibro fue una brújula. Ahora el territorio te pertenece. Habrá días difíciles. Mementos de duda. Pero cada vez que elijas la disciplina sobre la complacencia, estarás más cerca de la versión de ti mismo que sabe lo que quiere y lo consiste. La vida recompensa a los consistentes. Tú decides si ese eres tú.